fuerza, en el caso del campo magnético, que son líneas cerradas. Acá esta parece que es abierta, pero acuérdense que esta parte continúa acá y terminaría llenando la pantalla de líneas cerradas, digo, por eso están dibujadas solamente una porción de ella. Son líneas que salen del polo norte y ingresan por el polo sur, digo, ¿no? Y en este caso, si yo tomo un volumen cerrado y aplico la ley de Gauss, me voy a encontrar con que el flujo del campo magnético a través de esa superficie cerrada es cero, porque todo lo que está entrando por un lado está saliendo por el lado opuesto, por decir así. Acuérdense que esta línea punteada que ustedes están viendo acá es una especie de corte de un volumen cerrado. Es como que ustedes tienen una manzana y la cortan al medio, y miran la cara de la manzana expuesta, digo, ¿no? Que es parte de un volumen cerrado. Bueno, este es el contorno de esa manzana que estamos hablando. Y si uno quiere escribirlo en términos de una ley, de una ecuación diferencial, digamos, eh, vamos a decir que la divergencia de B igual a cero. Otra cosa que implica esta ley, digamos, es que no existen los polos magnéticos de manera aislada. Si yo corto un imán, acuérdense que si yo corto un imán al medio, me queda un par de imanes nuevos, digo, ¿no? El medio del imán se transforma una parte en polo sur y la otra mitad se transforma en polo norte, pero paso a tener dos imanes en vez de un polo este, norte solo y un polo sur solo. La otra ecuación que vimos nosotros, que la vimos en la unidad 7, es la de la ley de Faraday. Esa tiene que estar fresquito acá José, que era que me dijo recién que estaba con esa unidad, y que habíamos dicho que la FEM que se induce en un circuito es igual a menos n, el número de espiras, por la derivada del flujo del campo magnético respecto del tiempo. El signo menos tenía que ver con la ley de Lenz, que decía básicamente que las corrientes inducidas, digamos, por los campos magnéticos inducidos, trataban de oponerse a las causas que lo provocaban. De alguna forma, validando el principio de conservación de la energía. Fíjense, este es lo que muestra este dibujo, por ejemplo. Es un campo magnético que está dibujado con cruces de color celeste, un campo magnético variable, que podemos asumir que es un campo magnético creciente. Y ese campo magnético creciente induce o hace que aparezca una FEM en esta espira circular, que equivale a decir que dentro de este conductor aparece un campo eléctrico eh, que es tangente al contorno del circuito en cada punto de ese contorno. Fíjense que si yo hago o calculo la circulación del campo magnético de la trayectoria cerrada, me va a dar que es E por 2pi por R, que, a ver, ¿qué me dice acá Leandro? Disculpe, profe, recién salgo de otra materia, así que recién pude entrar. ¿Está dando la unidad o está repasando las anteriores? Estamos con la
que hace uso de hacer lo que hizo Maxwell de unificar las 4 leyes fundamentales que habíamos visto nosotros en una sola teoría. Por eso ya vimos la ley de Gauss, que es una de las ecuaciones de Maxwell, tanto su forma integral como su forma diferencial. También vimos la ley de Gauss para el magnetismo, en su forma integral y en su forma diferencial. Y ahora estamos viendo la ley de Faraday, que está en la unidad 7, y vamos a ver también en su forma integral y en su forma diferencial. Acuérdense, en este caso de acá, que la corriente que circula en esta espira, digamos, circula de tal manera que su campo magnético inducido se opone al aumento del campo magnético externo. Bien. Entonces, en este caso, a ver si es eso lo que sigue después. Entonces, la FEM, que es el trabajo por unidad de carga, para hacer circular la carga dentro del circuito, es lo mismo que escribir 1 sobre Q por la circulación de la fuerza eléctrica que hay dentro del conductor, o la circulación del campo eléctrico dentro del conductor. Fíjense que esta cantidad, que cuando nosotros trabajamos en la unidad 2 era igual a 0, acá es igual al valor de la FEM. Entonces, la circulación del campo eléctrico en una trayectoria cerrada es igual a menos la variación del flujo del campo magnético respecto del tiempo. Estamos considerando como en el caso del dibujito anterior, un circuito que está constituido por una sola espiral circular. Como el flujo del campo magnético es la integral de B por diferencial de S, y eso puesto en esta expresión de acá, voy a tener entonces que la FEM, que es la circulación del campo eléctrico, la trayectoria cerrada. Acuérdense que en el caso de la ley de Faraday, estamos hablando de una circulación, a diferencia de un flujo. Es igual a menos la derivada respecto al tiempo del flujo del campo magnético. Acá está el flujo del campo magnético expresado de manera integral. Ahora, si uno hace o se aplica el teorema del rotor en este primer término, o el teorema de Stokes, también conocido, diciendo que la circulación es igual al flujo del rotor, si reemplazamos esta cantidad en esta primera integral, fíjense que las dos van a estar haciendo referencia a un área, que es la misma para los dos casos, y voy a tener finalmente que el rotor del campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Vuelvo a repetir. Un campo magnético variable, que va a hacer que esta cantidad sea diferente de 0, da origen a un campo eléctrico que es no conservativo. Si fuese igual a 0 el rotor de E, estamos en presencia de un campo estático y conservativo como el de las cargas puntuales, por ejemplo. Entonces, esta constituye, esta de acá, la tercera ley en su forma diferencial. Era divergencia del campo eléctrico
era igual a ρ sobre epsilon 0, divergencia del campo magnético es igual a 0, rotor de E igual a menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo. Y vamos a llegar a una última expresión donde seguramente vamos a tener un rotor de B y una derivada de E respecto de T. Vamos a ver si es así. En el caso de la ley de Ampère, que es la cuarta ley, el enunciado de la ley de Ampère, que esto está visto en la unidad 6, nos dice que la circulación del campo magnético en una trayectoria cerrada es igual a mu0 por la suma de las corrientes que atraviesan la superficie definida por el contorno cerrado. No me hagan volver a repetir porque no me va a salir tan lindo como me salió ahora. Entonces, la circulación del campo magnético en una trayectoria cerrada es igual a mu0 por la sumatoria de las corrientes que atraviesan la superficie definida por el contorno cerrado de la primera integral, o por el circuito, digo, ¿no? Entonces, una de las cosas que también habíamos visto cuando vimos la unidad número 6 era que Maxwell justamente había planteado que la existencia de una corriente que se llama corriente de desplazamiento, que es la corriente que aparecería entre las placas de este condensador que forma parte de un circuito. Entonces, viene la corriente acá, y si uno aplica la ley de Ampère, tenemos dos posibles resultados. Fíjense que acá yo tengo una superficie celeste que está, por decir así, cortando al hilo conductor, y la superficie de color naranja que está rodeando a una de las placas de este capacitor. Fíjense que las dos superficies comparten el mismo contorno. Entonces, si miro desde la superficie celeste, hay una corriente que está atravesando el área definida por este contorno. Sin embargo, en el área de color naranja, que también tiene el mismo contorno, este de acá, acá no hay ninguna corriente que lo esté atravesando, y parece que como que la ley de Ampère es ambigua porque tiene dos posibles soluciones. Y en función de donde yo la mire, va a ser una u otra. Y eso es una incongruencia que Maxwell la solucionó planteando la existencia de esta corriente de desplazamiento, cuyo origen es un campo eléctrico variable. Ahora, ¿dónde se encuentra el campo eléctrico variable? Se encuentra entre las placas del condensador. Lo que había dicho Maxwell, como les había dicho recién, es que esa corriente de desplazamiento es igual a epsilon 0 por la derivada del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. Siendo el flujo del campo eléctrico el producto escalar de E por el diferencial de área en una superficie cerrada. Entonces, con esa corrección que hizo Maxwell, la ley de Ampère tendría en cuenta dos corrientes, una de conducción, que es esta, y la otra de desplazamiento. Vuelvo un poquito al dibujito de atrás. Cuando hay un conductor, como en este caso de acá, hay una corriente de conducción, pero no hay corriente de desplazamiento, y en este espacio entre las dos placas del conductor, del capacitor, digo, perdón, hay una corriente de desplazamiento, pero no hay corriente de conducción, porque la corriente de conducción necesita un conductor para poder existir.
Vamos a ver también ahora la forma diferencial de esta ecuación. Y voy a aplicar en este primer término, voy a aplicar el teorema de Stokes o el teorema del rotor, es decir, que a través de la superficie definida por ese contorno cerrado, la corriente, digo, ustedes saben que es el flujo del vector desplazamiento, el vector J, por diferencial de S, y bueno, y la de desplazamiento es epsilon 0 por la derivada respecto del tiempo del flujo del campo eléctrico. ¿Mm? Cuando hablo de superficie, de acá, a través de la superficie de color naranja, ahí es donde nosotros vamos a calcular el flujo del campo eléctrico. Pero sigue habiendo esta superficie, que es a través de la cual yo calculo el flujo. Entonces le decía, acá hay corriente de desplazamiento cuyo origen es la variación del flujo del campo eléctrico, o para ser un poquito más preciso, la variación del campo magnético. Acuérdense que esta corriente de acá genera en su entorno, lo habíamos visto en la unidad 6 con la ley de Biot-Savart. Acuérdense que acá, en este caso, hacer un dibujito, en este caso, las líneas de campo magnético serían líneas así. Líneas que tienen así. Porque uso la regla de la mano derecha para saber. Son líneas concéntricas, digamos, ¿no es cierto? Acuérdense de la experiencia de, de que se formaba un campo magnético. Pero acá, la pregunta es, ¿acá qué va a pasar, digamos? Y acá también se va a formar un campo magnético como este, digamos, porque hay una corriente, que es la corriente de desplazamiento, que es la que lo origina. Pero para eso, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber un campo eléctrico variable. Porque ¿se acuerdan ustedes? A ver, me ponen ahí en el chat la respuesta. Este capacitor va acumulando carga, y a medida que va acumulando carga, el campo eléctrico entre las placas va aumentando hasta que queda totalmente cargado. Cuando está totalmente cargado, ¿qué pasa con esta corriente de, de conducción? ¿Deja de circular? Deja de circular y desaparece el campo magnético alrededor, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero eso es cuando se cargó, o sea, desaparece el campo magnético alrededor del conductor. Durante todo ese proceso de carga, el campo eléctrico va aumentando hasta que la diferencia de potencial es la misma que la de la fuente. Eso ya lo habíamos visto en la unidad 3. Sigamos con esto. Entonces, eh, lo hago por acá, aparte, porque vamos a llegar a lo mismo. Acuérdense que la capacidad, habíamos dicho, para cualquier capacitor, era la carga sobre la diferencia de potencial entre las placas del capacitor. Y en el caso de que sea un capacitor plano, esto es igual a epsilon 0 por A sobre la distancia de separación. La diferencia de potencial entre las placas, yo la puedo escribir
en función del campo eléctrico que es uniforme, pero no constante. ¿Se acuerdan la diferencia entre uniforme y constante? Uniforme significa que vale lo mismo en todos los puntos, y constante significa que vale lo mismo durante este, cualquier periodo de tiempo. Acá, por ejemplo, el campo eléctrico es uniforme, pero no es constante. ¿Eh? Entonces, en este caso, la diferencia de potencial era igual al valor del campo por la distancia de separación entre placas. Y fíjense que acá, de alguna forma, yo voy a sacar lo que es la corriente. ¿Eh? Entonces, de acá puedo cancelar esta D con esta D, esta deducción ya la hicimos, y puedo pasar el campo eléctrico, lo puedo pasar de este lado. ¿Mm? Así que esto me va a quedar que Q es igual a epsilon 0 por A por E. ¿Mm? Ahora, esta cantidad que está acá es el flujo del campo eléctrico. ¿Mm? Y si yo quiero transformar esto en términos de corriente, tengo que hacer la derivada de Q respecto de T. Esto va a ser igual a epsilon 0 por la derivada del flujo del campo eléctrico respecto del tiempo. ¿Mm? La corriente de desplazamiento de la que hablaba Maxwell tenía esta forma. ¿Eh? Así que si a esto yo divido por epsilon 0, ¿eh? Dividido por epsilon 0, tengo justamente la expresión de esa corriente de desplazamiento que decía Maxwell, o dicho de otra forma. Esto que está acá tiene dimensiones de corriente. ¿Mm? Eso que está ahí tiene dimensiones de corriente. Ahora, esta corriente de desplazamiento, que es lo interesante, genera también un campo magnético. ¿Mm? Entonces, fíjense que ¿quién es el origen de esta corriente de desplazamiento? Este campo eléctrico que es variable, porque fíjense que acá el área no varió, el área a través de la cual yo estoy calculando el flujo, varió el campo eléctrico. Entonces, cuando hablo de la derivada del flujo del campo eléctrico respecto al tiempo, estoy hablando de la derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, porque el área se mantiene constante. ¿Mm? Entonces, los campos eléctricos eh, ¿cómo me va a quedar entonces la ecuación de la ley de Ampère-Maxwell modificada, digamos? Entonces le decía recién, uso el teorema del rotor, la circulación del campo magnético es igual al flujo del rotor, y escribo la corriente de conducción en términos de J, y bueno, la otra ya está escrita. ¿Eh? Fíjense que esta derivada respecto al tiempo puedo meter dentro de la integral, entonces voy a tener que el rotor del campo magnético, que es el primer término, ¿sí? Cuando yo reemplazo ¿eh? Va a ser igual a mu 0 por J más mu 0 por epsilon 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. ¿Sí? ¿Estamos? Eh, entonces fíjense que yo tengo cuatro ecuaciones en su forma integral y su forma diferencial. ¿Eh? La ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Gauss para el campo magnético, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. ¿Mm? Este es Maxwell, el de la fotito. ¿Eh? Y las mismas ecuaciones escritas en su forma diferencial
son estas, ¿no es cierto? Que ya las habíamos visto hace un momento. ¿Mm? El significado de cada una de las ecuaciones también ya lo fuimos analizando. ¿Eh? La primera tiene en cuenta, o la ecuación 5 tiene en cuenta las fuentes del campo eléctrico, las cargas. La segunda nos dice de alguna forma que, que las líneas de campo magnético son líneas cerradas, porque no existen ni fuentes ni sumideros. ¿Eh? La 7 me está hablando de que un campo magnético variable genera un campo eléctrico, y la 8 nos está diciendo que un campo eléctrico variable genera un campo magnético. Entonces, que también va a variar, ¿eh? De alguna forma similar a la variación del campo eléctrico. Entonces, esto es lo que a uno le quema la cabeza, digamos, que un campo eléctrico variable genera un campo magnético, pero a su vez este campo magnético variable genera un campo eléctrico que genera un campo magnético y así sucesivamente. ¿Mm? Entonces, en vez de trabajar con las ecuaciones anteriores, digamos, que son válidas para cualquier medio, Maxwell lo que hizo fue trabajar con ese conjunto de ecuaciones en el vacío. Entonces, en el vacío no hay carga eléctrica, por eso la divergencia del campo eléctrico es igual a cero, y en el vacío tampoco hay corriente de conducción, por eso el término mu0 por J de la ecuación diferencial de la ley de Ampère, Maxwell, no está acá. Fíjense que pasamos de esta ecuación, ¿eh? que era en cualquier medio, ahora la vamos a analizar la solución en el vacío, que es, en el vacío no hay carga, ni hay corriente de conducción tampoco, entonces me queda en ese conjunto de ecuaciones. ¿Eh? Eh, entonces, lo que hizo Maxwell para poder solucionar matemáticamente y hallar cuáles son las ecuaciones de D del campo magnético y de E del campo eléctrico que satisfacen este conjunto de ecuaciones, es tomar el rotor en alguna de estas dos, digamos, porque fíjense, si yo aplico el rotor a ambos miembros, me va a quedar en esta parte de acá el rotor de la derivada de B respecto de T. Y el rotor lo voy a poder meter adentro, digamos, y voy a tener una derivada respecto del tiempo del rotor de B, y la voy a poder enganchar con esta ecuación. Ahora la vamos a ver cómo se soluciona. Les cuento nomás cuál es el procedimiento que vamos a hacer. ¿Cuáles son las dos identidades trigonométricas que vamos a usar en esta unidad? La vamos a usar de manera recurrente. Una de ellas, o sea, no la vamos a demostrar, ¿no? Directamente la vamos a usar. Yo les pido que por ahí anoten en un papelito que tengan con el que están siguiendo la clase. Yo igual les voy a pasar el PowerPoint de esto, como hago siempre. Hoy nomás que se me chipoteó de que no se lo mandé antes. ¿Mm? Esta es una de las identidades que el rotor del rotor de un campo vectorial o de un vector es igual a la divergencia de la divergencia de ese vector menos el laplaciano. ¿Eh? Y la otra identidad trigonométrica que vamos a usar es la divergencia del producto vectorial de dos vectores, que es esta. ¿Eh? Entonces les pido que anoten estas dos ecuaciones por ahí, en una hojita, porque lo vamos a usar. Enseguida. ¿Mm? Bien, vamos a conjunto de cuatro ecuaciones. Entonces, este,
ese conjunto de 4 ecuaciones. Entonces, vamos a aplicar el rotor a la ley de Faraday. ¿eh? Fíjense que lo aplico a los dos lados, que era lo que yo les había dicho hace un ratito, que íbamos a hacer. Y a cada una vamos a aplicar esa identidad trigonométrica que habíamos visto en el slide anterior, que era esta. ¿eh? El rotor de la divergencia de E menos el laplaciano de E sería eh, eh, este término eh, es igual a cero, porque habíamos hablado de que la solución de estas 4 ecuaciones la íbamos a trabajar en el vacío, donde no había carga. Entonces esa primera ley de Gauss en forma diferencial, que en principio era que en principio decía la divergencia de E era igual a ρ sobre epsilon cero. Habíamos dicho que esto era en el vacío, así que esto era igual a cero. ¿eh? Por lo tanto, la divergencia de esta cantidad de acá es igual a cero. Entonces voy a tener que el laplaciano del campo eléctrico es igual a menos la derivada del rotor de B respecto de T. Esta de acá, nosotros sabemos por la ley de Ampère-Maxwell, ¿eh? Fíjense si volvemos a las ecuaciones de la página anterior, a qué era igual el rotor del campo magnético. El rotor del campo magnético era mu0 epsilon 0 por la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo. Si reemplazamos, voy a tener el mu0 epsilon 0, que salen afuera de la derivada, porque son constantes, y esto que es la derivada de E respecto de t. Al volverlo a derivar, me queda una derivada segunda de E respecto de t. Y esta ecuación ¿eh? tiene una forma parecida de algo que ustedes vieron en Física 1, que es la ecuación de la onda. Así como tuve, fíjense cómo desacoplé esas dos ecuaciones que tenían como variables E y B, haciendo la misma secuencia, es decir, saco el rotor, aplico el rotor a la ecuación de Ampère, de manera muy similar, voy a tener que el laplaciano de B es igual a mu0 por epsilon 0 por la derivada de B respecto de t, la derivada segunda en los dos casos. Estas dos, le decía, estas dos ecuaciones son conocidas, deberían ser conocidas para ustedes, ya que son o constituyen la ecuación general de ondas. En este caso, la solución de esta ecuación, que también lo vieron en Física 1, es lo que se llama una onda viajera, una expresión de este tipo. Phi igual a phi sub 0 por coseno de k por r menos omega t. En este caso, omega es la frecuencia y k es lo que se llama el módulo del vector de onda. El vector de onda, de alguna forma, indica el sentido de propagación de esta onda viajera. Pregunta al curso. Ustedes vieron esta ecuación en Física 1, ¿no? La ecuación de la cuerda, la ecuación de la onda. Yo no me acuerdo, profe, pero capaz Creo no que me suena. poco y nada. No habremos dado directamente. Al menos en Bueno, lo último no. bien, bien, bien. Bueno.
Ah, acéptenlo como un dogma, entonces por ahora. Bueno, eh, ven, esa es una representación de una onda transversal, una onda viajera, sino que en vez de yo mover la soga de a pulso, lo muevo continuamente. ¿eh? Esta es una onda que representa una función que depende del espacio y depende del tiempo. Porque fíjense que es la perturbación que se va propagando, ¿eh? Pero funcionalmente, por decir así, siempre representa la misma función. A este tipo de onda se le llama onda transversal. ¿eh? En la onda transversal, los puntos eh, se mueven, digamos, alrededor de una posición de equilibrio. ¿eh? Los puntos se mueven alrededor o de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, esta onda se está moviendo hacia la izquierda ¿eh? y hacia la derecha, pero los puntos, esos puntitos de color celeste, se mueven hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, este, perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. ¿Mm? ¿Y por qué hablamos de onda transversal y no solamente de onda? Porque hay otro tipo de onda, ¿eh? que son las ondas longitudinales. A ver si me carga el video. Esperen un cachito, acá. Ahí va a cargar un videito cuando don internet. ¿Ve? Esa es una onda longitudinal, por ejemplo. ¿eh? Fíjense que en este caso, los puntos de la onda, a ver si puedo poner que comience de vuelta. Transmission of sound. Every sound is produced by a vibration. Vibration. Vibration is the back and forth movement of an object. Bien, acá vamos de vuelta al PowerPoint. Abajo está mostrando cómo es el movimiento, digamos, en este caso, de esta onda longitudinal. El sonido, por ejemplo, es una onda longitudinal. Las partículas no se mueven hacia arriba o hacia abajo, sino que se van moviendo en la misma dirección de propagación de la onda. Se mueven hacia adelante, hacia atrás, como el resorte que ustedes estaban viendo recién en la animación. Por lo tanto, la onda que nosotros estamos analizando de las ecuaciones, de la solución de las ecuaciones de Maxwell, es una onda transversal, no longitudinal. ¿Mm? Entonces, ¿me siguen escuchando ahí, no? No sé por qué me Sí, sale profe. Bien. Entonces, si nosotros comparamos la ecuación de onda general con lo que vimos recién, fíjense que el término que está acompañando a la derivada segunda temporal
1 sobre b cuadrado acá, donde b es la velocidad de propagación de la onda. Acá tendríamos que en el caso del campo eléctrico, el campo eléctrico se está propagando con una velocidad que es 1 sobre mu0 de epsilon 0. La raíz cuadrada del producto de la permeabilidad del vacío por la permitividad del vacío. Si uno se toma el trabajo de hacer la cuentita, a qué es igual la raíz 1 sobre la raíz cuadrada de mu0 de epsilon 0, sabiendo que estos son los valores de epsilon 0 y este es el valor de mu sub 0, llegamos a un valor de velocidad de 2,9 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa velocidad, digamos, es la misma que habían calculado como velocidad de la luz. Por eso se asumió, a partir de esta solución, digamos, que la luz era una onda electromagnética, que ni siquiera necesita un medio para propagarse. Y ese fue el primer gran hallazgo de Maxwell. Demostrar que la luz era una onda electromagnética por esta coincidencia en los valores que habían sacado por diferentes caminos. Una de las formas era con una rueda dentada y un par de espejos, y había otro método que era el método, ese de la rueda dentada era el de Fizeau, y otro que era el método astronómico, que pudieron determinar eso como velocidad de propagación de la luz. Pero acá Maxwell lo que demuestra, vuelvo a repetir, es que la luz es básicamente una onda electromagnética que no necesita de un medio para propagarse. Entonces, esta es la ecuación de la onda, esta es su solución. Quiere decir que nosotros también, para el caso del campo eléctrico y del campo magnético, vamos a tener soluciones muy parecidas, en función de cosenos. Acá lo que está mostrando este dibujo son los vectores eta 1 y eta 2, los vectores eta 1 y eta 2. R representa el vector posición, y K representa la dirección de movimiento de este coseno, de esa onda. Si yo hago el cociente de omega sobre K, el cociente de omega sobre K me da igual a lambda por la frecuencia. Si yo hago el cociente entre estas dos cantidades, el 2pi de acá se me va con este 2pi, y me queda lambda por f, que es la velocidad de propagación de la onda, en este caso, la velocidad de la luz. Acuérdense entonces, este omega es 2pi por f, y este K es 2pi sobre la longitud de onda. Acuérdense que la longitud de onda es la distancia que existe entre dos picos o entre dos valles en una onda. Para hacerla un poquitín más fácil, después vamos a ver con una buena rigurosidad, pero primero quiero que lo entendamos a esto. Vamos a imaginar que la onda se está propagando en la dirección del eje X, como está mostrando este dibujito. Entonces, para este caso de acá, ¿cómo se escribiría la ecuación de esta onda? Se escribiría como que E de xt es J
porque el campo eléctrico en todo punto, esperen que activo mi marcador. Fíjense por qué está este vector J acá. Porque la dirección del campo eléctrico en todo momento es así o así. ¿Mm? Entonces tiene la dirección del eje Y, por eso va el J, ¿eh? Y es perpendicular a la dirección de propagación que es la del eje X. ¿Eh? Este vector K, ya vamos a ver para dónde está apuntando en este dibujito de acá. ¿Mm? Ahora, de acuerdo a la primera de las ecuaciones de Maxwell, su divergencia vale 0, es decir, si yo hago la derivada de esto respecto de x, que sería la divergencia de, que sería la derivada respecto de x de, esto me va a quedar como j por la derivada respecto de x me da k, por e por el seno de k por x menos omega por t. ¿Mm? Fíjense que tanto esta expresión como esta son iguales porque la única diferencia es que hay un desfasaje de 90 entre uno y otro. ¿Eh? De acuerdo a lo que vimos en la primera ley, esta divergencia de es igual a 0. ¿Eh? Ahora, esta cantidad de acá no es siempre 0, así que esto es diferente de 0. Lo que tiene que ser 0 es este producto de acá. Esto es lo que es igual a 0. Si el producto de J por K es igual a 0, ¿qué significa eso? Si el producto escalar de dos vectores es nulo, siendo que los dos vectores no son nulos. J, el vector J, es diferente de 0, el vector K es diferente de 0, entonces, para que el producto de J por K sea igual a 0, el producto escalar, ¿qué es lo que tiene que pasar con J y con K? El ángulo de estar entre ellos tiene que ser 90. De 90 grados. Por eso, si el campo se está moviendo en este plano o en la dirección del eje Y, el vector K va a tener esta dirección. ¿Se entiende? Lo mismo si uno analiza la parte magnética de la onda, voy a tener que J y el vector que tiene la dirección del campo magnético forman un ángulo de 90 grados entre sí. Fíjense que todavía acá nosotros no sabemos qué pasa con el campo magnético. ¿Qué ángulo forma el campo magnético con el campo eléctrico? Sabemos que los dos tienen la forma de una sinusoide, pero no sabemos para dónde va. Entonces, vamos a ver eso ahora, o hallar eso. Bien. Entonces, esta era la expresión del campo eléctrico. ¿Y para dónde apunta, como dice el campo magnético? ¿Cuál de las ecuaciones de Maxwell con cuál podría saber? Y tenemos que trabajar con la del rotor, la del rotor del campo magnético. Entonces, el rotor de, acuérdense que sería fíjense, lo voy a poner por acá.
sería IJK derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z. Y después fíjense que el campo eléctrico solamente, para saber qué componentes tienen, tiene que mirar esta parte, o más precisamente esta parte de acá. La pregunta que yo les hago es, el campo eléctrico así, sabiendo que hoy estábamos viendo que la variación del campo eléctrico era así, ¿no? Esto era T y esto era, eso era, ya atiendo a la pregunta, estoy corrigiendo mi dibujito. Esto es X, digamos, y esto es Y, y esta era la dirección del campo eléctrico. Profe, me dice Leandro, en el grupo dijo que la unidad 10 no entraba en el parcial, ¿eso se mantiene? Sí, ahí ya se me adelantó Gonzalo para responderte, porque lo dije también al principio de la clase. Podíamos haber hecho entrar la unidad esta, por lo fácil de los problemas y porque yo creo que la unidad la voy a terminar ahora. Pero decidimos tomar hasta las 9 nomás, de dejar esta para el tercer parcial, digo. Bien. Entonces, sigamos con esto. Ya está respondida tu pregunta, Leandro. Este campo eléctrico que estamos viendo acá, ¿qué componentes tiene? O cuáles son las componentes o la componente nula de este campo. ¿Tiene componente en X este campo? De acuerdo a lo que ustedes están viendo acá. ¿Tiene componente en X? Este vector E en un instante determinado, ¿tiene componente en esta dirección? En la dirección del eje No, X. solo tiene componente en J. No, no tiene componente, solamente tiene componente en la dirección del eje de la Y. Así que va a ser 0 acá, acá va a estar la expresión del campo, el E de xt, y acá va a ser 0 también. Entonces, cuando yo aplique esta multiplicación acá, cuando haya el determinante, voy a tener Y por derivada respecto de Y por 0, que se me anula, por este se me anula, y me queda K por la derivada de E respecto de X. Pero fíjense que acá me dice K por la derivada de E respecto de X. Y después tengo que este es 0, Menos la derivada después, de E con respecto a Z. y claro, pero la derivada de E respecto de Z, fíjate que acá el argumento no tiene, vamos a anotarlo igual, lo pongo, menos I sería por la derivada de E respecto de Z, igual a menos la derivada de B respecto de T. Si B varía de la misma forma, vamos a ponerlo acá, menos la derivada de B nomás respecto de T. La derivada de B respecto de T sería menos, si B tiene una expresión parecida, esto me va a quedar omega por B 0, con el signo más me va a quedar porque está el signo menos este adelante, por el coseno, por el seno me va a quedar acá,
de K por X menos omega por T. Este dijimos que es 0, y este me queda K por X, perdón, K por K, por E0 por el seno de K por X menos omega por T. ¿Qué es lo que tenemos que ver de acá? Que el campo magnético, que vendría a ser este, tiene la dirección del eje Z. Es decir, que es perpendicular al campo magnético, al campo eléctrico, digo. Hoy yo le había hecho un dibujo que le había dicho de una onda electromagnética como era, y ya se lo había dibujado adrede. Lo voy a dibujar de vuelta por acá, voy a borrar esto. Le había hecho un dibujito de una onda, así. Que tenía la parte eléctrica, y la parte magnética oscilando en un plano perpendicular al anterior. Y esta es una onda que se está moviendo en esta dirección, por ejemplo. Entonces, ¿para dónde apunta el campo magnético? En la dirección del eje Z. ¿Y cuál es el desfasaje entre el campo eléctrico y el campo magnético? Los dos están en fase. Los ceros de una coinciden con los ceros de la otra, y los puntos máximos de una coinciden con los puntos máximos de la otra. Por decir, en nuestro dibujo tendríamos, este es el campo magnético y su correspondiente campo eléctrico, formando 90 grados. Y acuérdense también que esto está perpendicular al vector K, al vector de onda. Esto es E, esto es B, y este es el vector K, que lo voy a poner con una K mayúscula para que no se confundan con el versor K, digo, ¿no? Así, yo suelo por ahí poner así. Este es el vector número de onda o vector de onda, y cuando hago la K así, la K minúscula, este es el versor. Por eso hoy, cuando yo hice la derivada de esto respecto de X, me había quedado un K multiplicado por K, me había quedado el producto de estos dos, pero uno era el número de onda, el vector de onda, y el otro era el versor, en eso que yo había desarrollado acá. Ahí está dibujadita la onda que yo estaba haciendo hace un ratito. Y esta es una onda que está en movimiento. Yo creo que ahí está la animación. En cualquier punto que yo tome de esta onda, digamos, acuérdense, esto no es que este vector se está trasladando para aquel lado. Este es el valor que va tomando el vector en este punto, el campo eléctrico en este punto. Yo voy a dejar quieta la punta del marcador en una parte, y lo que ustedes van a ver ahí, dejo acá por ejemplo,
traten de centrar la atención en la punta del marcador y van a ver que el campo eléctrico y el magnético crecen simultáneamente, cambian de dirección simultáneamente y se anulan simultáneamente en un punto. ¿Mm? Y lo que se propaga es la forma de la función seno o coseno. ¿Mm? Cualquiera de las dos podría definir o es solución de las ecuaciones de Maxwell. Entonces acá está esto que estábamos analizando hoy de manera general, que yo lo había hecho con el caso particular de considerar que la onda se está moviendo en la dirección del eje de las X. ¿Eh? Entonces fíjense, el vector eta 1 y k es igual a 0 porque la divergencia es igual a 0, que es, ¿se acuerdan? Que me quedaba cuando hacía la derivada respecto de X, salía esta k adelante y habíamos analizado que el producto de J por K era igual a 0, bueno, es lo mismo que está acá. Pero acá está considerando en un espacio tridimensional sin necesariamente que coincida la onda con uno de los ejes. Acá podemos decir que K por E, aplicando la ley de Faraday, es igual a omega por B. Y acá sale, este no es el versor K, sino que es el vector de onda, este de acá. El vector de onda multiplicado por E es igual a omega por B. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que este vector B es perpendicular a E y a K. También lo otro interesante de acá es que si nosotros sabemos cómo varía el campo eléctrico, nosotros podemos saber cómo varía el campo magnético de manera inmediata. Fíjense, sabemos que estos dos vectores están formando un ángulo de 90 grados, así que esto va a ser igual a K, voy a poner así, para que ustedes no confundan con el K versor, K, por E sobre omega. El módulo de K es 2pi sobre lambda, omega era 2pi por F, cancelo este con este, y de acá puedo decir que el valor de B en un lugar y en un punto es igual al valor de E sobre lambda por F. Y este producto de lambda por F habíamos visto unos slides más atrás, cuando ustedes tienen una onda, conocen la longitud de onda y conocen la frecuencia, el producto de la longitud de onda por la frecuencia da la velocidad de propagación de la onda, que en este caso sería la velocidad de la luz. Entonces, fíjense, si E de xt es igual a J por E0 por el seno de K por X menos omega t, si esta es la presión del campo eléctrico, la del campo magnético va a ser B de xt igual a K versor por E0 sobre C por el seno de K por X menos omega t. Esta cantidad acá vendría a ser el B0. Si el campo eléctrico lo dividen por la velocidad de la luz, en un instante y en un momento tienen el valor del campo magnético correspondiente. El cociente del campo eléctrico dividido el campo magnético me da la velocidad de la luz.
Eso es lo que le estaba mostrando recién. Fíjense entonces que aplicando la regla a la mano derecha, ustedes pueden saber para dónde está apuntando el campo magnético. Ponen este en el dedo índice, este en el dedo mayor y el pulgar le da la dirección del campo magnético. ¿Cuáles son entonces las propiedades de las ondas electromagnéticas? Entonces las soluciones de las ecuaciones de Maxwell son del tipo ondulatorio. E y B satisfacen la ecuación de onda. Las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío con una velocidad que es 1 sobre raíz cuadrada del producto de la permeabilidad por la permitividad. En las ondas electromagnéticas, E y B son perpendiculares entre sí, como están viendo acá en el dibujito, y a la dirección de propagación. Las ondas electromagnéticas son ondas transversales. La magnitud de E y B en el espacio están relacionadas según la expresión E sobre B igual a C, o como yo les había dicho hoy, B igual a E sobre C. El campo magnético es igual al campo eléctrico dividido la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas obedecen al principio de superposición. Esta onda que ustedes están viendo acá es una onda que está polarizada porque tiene el plano de vibración en un solo plano. Pero yo podría tener múltiples ondas, digamos, y la presencia de las otras ondas no van a afectar a nada a esta que está acá. Por eso se habla del principio de superposición. Bueno, vayamos, fíjense, a un problemita. Déjenme que una cosita, achico el texto, porque ¿por qué está el texto en gigante acá? Porque esto, cuando uno usa el cañón, tiene que acordarse de lo que están en el fondo, de la clase. Y aguánteme un cachito que hago una modificación ahí en el PowerPoint. Ya estoy. Aguánteme un segundito. De hecho, este es un problema de la guía. Dice, la figura muestra una onda electromagnética plana senoidal que se propaga en la dirección del eje X. La longitud de onda es de 25 metros. Entonces, vamos a ir anotando las cosas que vamos viendo en el enunciado. Entonces, lambda es igual a 25 metros. Y es una onda que se propaga en el vacío, no dice el enunciado, pero es en el vacío. El campo eléctrico vibra en la dirección XY, como ustedes están viendo acá. Con una amplitud de 20 volt por metro. Entonces, eso sería E0 igual a 20 volt
por metro, o también podría decir que es 20 newton sobre coulombio. Volt por metro es equivalente a newton sobre coulombio. Calcule, dice, la frecuencia senoidal, o sea, F, el primer punto. Yo sé que la velocidad de la luz, por eso había dicho en el vacío, es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Es decir, que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido la longitud de onda, que es 25 metros. Esto me da, a ver, 30 exponencial a la 8 dividido 25. Me da 120 por 10 a la 6 Hz. Esa es la frecuencia. Después dice la amplitud y dirección de B cuando el campo eléctrico tiene su máximo valor en la dirección negativa de la I. Es decir, me está preguntando en el problema, ¿para dónde va este? Si este es el campo eléctrico, Profe, digo, y a mí la frecuencia me dio por 10 a la 5, o sea, 120 por 10 a la 5. a ver, déjame que miro, tengo la dividido 25, 3 exponencial, yo puse mal, sí. Yo puse, no sé por qué puse 30, sí. Sí, 12 por 10 a la 6. Bien, vamos a borrar este acá. Ahí estamos. Entonces, lo que me pregunta, fíjense, el punto B dice, la amplitud de dirección de B cuando el campo eléctrico tiene su máximo en la dirección negativa de la I. Entonces, este era el punto B. Yo sé que B0 va a ser igual a E0 sobre C, es decir, 20 newton sobre coulombio sobre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto me da 6,67 por 10 a la menos 8, ¿qué sería? Si estamos hablando de campo magnético, esto es Tesla. ¿Esa? Tesla, correcto. Y apunta en la dirección negativa de Z. Bien, ¿y qué pasa si yo no tengo el dibujo y quiero ver esto? Digo, ¿no? Y bueno, si no tengo el dibujo, yo sé que K por E es igual a omega por B.
Entonces, esto sería el vector K tiene esta dirección, indica la dirección de propagación. Entonces tengo I, J, K. El vector K tiene su valor en la dirección del eje de las X, 0 en Y y 0 en Z, y el campo eléctrico tiene 0 en X menos E0 en Y y 0 en Z. Entonces, si yo hago el producto o hallo el determinante de esta matriz, fíjense que esto va a ser este por este me da 0, este por este me da 0, y me queda este por este, que sería K versor por K número de onda por E0 con el signo negativo. Y esto es igual, a ver si lo otro, este es 0 y este es 0, está bien. Y esto es igual a omega por B. Este B lo puedo pasar dividiendo acá. Y bueno, y tengo que va a ser igual a menos K versor por 2pi sobre lambda por 2pi por F por E0. Este 2pi se cancela con este 2pi y me queda menos K por E0 sobre C. Que es lo que está acá, para sacar la componente de B0. Y después yo le había dicho, apunta en la dirección negativa de la Z, y acá está mostrando que está apuntando en la dirección del eje de la Z negativa. O sea, lo pueden hacer así, si quieren, como esto, y ya está. O lo pueden escribir así, el que más le guste de los dos. Borro esto último que anoté. Si me dan permiso, borro esto último. Después dice, igual a B sub M por coseno de K por X menos omega T, con los valores de B sub M, K y omega. Bueno, vamos a hacer esa parte. K es igual a 2pi sobre lambda, es decir, 2pi dividido 25 metros. Esto da 2pi dividido 25, 0,251 metro a la menos 1. Omega es igual a 2pi por F, igual a 2 por pi por F era
12 por 10 a la 6 Hz. Esto da 75,4 por 10 a la 6 Hz. Y bien, ahora voy a tener que V xt va a ser igual a K por 6,67 por 10 a la menos 8 Tesla por coseno de el valor de K, que es 0,251 metros a la menos 1 por X, menos 75,4 por 10 a la 6 T y listo. Y listo con ese problema. ¿Alguna pregunta con este problema? Vamos a ver otro ejemplo. Creo que hay otro problemita después de este. ¿Puedo borrar esto? Me dicen ahí en el chat si puedo borrar. Bien. Fíjense, este problema les da, de datos les da la frecuencia. La frecuencia. Tienen el valor del campo eléctrico. Y dice, escriba las ecuaciones que describen los campos eléctricos y magnéticos de estas ondas en sus formas. E de xt igual al valor máximo por coseno de k por x menos omega t, y lo mismo, lambda va a ser igual a c sobre f. ¿Por qué tengo que calcular lambda? Porque después tengo que sacar el valor del vector k, que es 2pi sobre lambda. Esto era k, este k que está acá. Y el omega va a ser igual a 2 por la frecuencia. Tengo el valor de la... Con ese saco el valor de omega. Tengo el valor del campo eléctrico, el valor máximo, este valor de acá. La misma K y la misma omega va para el caso del campo magnético, y acá el valor máximo del campo magnético es simplemente el valor máximo del campo eléctrico dividido C. Bueno, hagan las cuentitas ustedes, hagan las cuentitas de este problema. Les doy 5 minutos para que hagan, está prácticamente resuelto, solamente tienen que dar los valores.
Si por ahí pueden compartir en el chat los resultados, y seguimos. Compartan ahí en el chat lo que van sacando, cualquiera de ustedes, y seguimos. Me avisan ahí o ponen los valores en el grupito del chat, en el chat del Zoom, digo, por favor. Bueno. Seguimos. Seguimos. Bien, lo voy a dejar nomás a Diego para que lo dé. Bien, del espectro electromagnético, solamente una pequeña parte de ese espectro corresponde a la luz visible, en un rango de entre 700 y 400 nanómetros. Por arriba y por debajo se encuentran otras ondas electromagnéticas que corresponden a las ondas de radio, onda corta, las ondas infrarrojas, y después está, como ven en este dibujito de acá abajo, la luz. Ahí está compartiendo Farfán los resultados. La luz, que es, fíjense, del espectro electromagnético, es una franjita muy pequeña. Por encima están los ultravioletas, los rayos X, los rayos gamma,
y los rayos cósmicos. Y bueno, ahí está un poquito más en detalle en función de la frecuencia, la misma tabla que estábamos viendo hoy, el espectro visible, que le decía que va de los 400 a los 700 nanómetros. Ahí están las longitudes de onda de la luz visible, los rangos correspondientes a los diferentes colores, digamos. Como ustedes pueden ver acá, digamos, eso es una cosa arbitraria. El rango de qué corresponde al naranja y qué corresponde al amarillo o al rojo, por ejemplo, porque van variando gradualmente. Seguramente más de uno de ustedes se está preguntando cómo se hace para medir estas longitudes de onda. Bueno, esto se puede medir a partir de experiencias de interferencia o de difracción, por ejemplo. ¿Qué es la interferencia y qué es la difracción? Vamos a verlo en la unidad 12 y 13 de nuestro programa, pero se puede medir de manera indirecta. Bien, vamos a hablar un poquito ahora de la parte energética de la onda. Nosotros habíamos visto, en el caso de los capacitores, que tenían una densidad de corriente, y en el caso de las bobinas, en el caso de los capacitores, una densidad de corriente, dije, una densidad de energía eléctrica, y en el caso de la bobina, una densidad de energía magnética, asociada con los campos eléctricos y magnéticos que se creaban en el interior. De hecho, podemos decir que la densidad de energía total sería la suma de la densidad de energía eléctrica y la densidad de energía magnética. Si quieren saber de dónde salen estas dos expresiones, tendrían que mirar en densidad de energía en un capacitor y en densidad de energía de una bobina, en la unidad 3 y en la unidad 6. En la unidad 7, digo, perdón. Y fíjense, tenemos estas dos leyes, que son la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell. Es tratar de analizar qué pasa con la energía de una onda electromagnética. Voy a tratar de analizar qué pasa con la energía de una onda electromagnética. Entonces voy a multiplicar en esta expresión a ambos términos por B sobre mu0, y en esta voy a multiplicar a ambos términos por E sobre mu0. Y luego voy a restar esas dos operaciones. Entonces, fíjense, la primera, multiplicando por B sobre mu0 a ambos lados, y la segunda, multiplicando por E sobre mu0, no sobre epsilon 0. Está bien acá, no es un error, es sobre mu0. Y ahora voy a hacer la diferencia de esta cantidad menos esta cantidad, miembro a miembro. Si resto miembro a miembro, fíjense que para esta parte de la igualdad voy a usar esa otra identidad trigonométrica que habíamos visto hoy, que era el rotor del producto vectorial de dos vectores, perdón, la divergencia del producto vectorial de dos vectores. Fíjense que si llamo a B como B y a A como E, digamos, si yo cambio, voy a tener esta expresión de acá arriba, que va a ser la divergencia del producto vectorial de E con B, sobre mu0, que es una constante. Esa cantidad, E por B sobre mu0, es lo que nosotros vamos a llamar como vector de Poynting,
ese vector de Poynting me habla de la cantidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo que lleva la onda electromagnética. Si ustedes analizan dimensionalmente esta expresión, le va a dar en joules sobre metro cuadrado sobre segundo. ¿eh? Y la otra parte de la expresión anterior, ¿eh? Si yo hago la derivada de esta cantidad respecto del tiempo, voy a poder escribir que la divergencia del vector de Poynting es igual a menos E por la densidad de corriente de conducción menos la derivada de la densidad de energía con respecto al tiempo. De manera que la variación de la densidad de energía con respecto al tiempo es igual a menos la divergencia del vector de Poynting menos el campo eléctrico por la densidad de corriente de conducción. Esta es una expresión local. ¿Qué quiero decir con local? Que es una expresión punto a punto. Si yo quiero hallar en un determinado volumen, tengo que integrar esta expresión en un volumen, digo, ¿no? Que tendríamos esta expresión de acá. Ahora, de acá, fíjense que esto es densidad de energía, acuérdense que es energía por unidad de volumen, esta cantidad de acá, la U minúscula, es densidad de energía, es energía por unidad de volumen, multiplicado por el volumen me da energía, y energía dividido tiempo me da potencia. La potencia de la onda electromagnética representa este término de acá. Este segundo término puedo usar el teorema de la divergencia, así que esto va a ser el flujo del vector de Poynting, o la integral de S por diferencial de área. Y este último término lo dejo como está. Y esto era lo que yo estaba diciendo recién, el flujo del vector de Poynting. El primer término se relaciona con el cambio en el tiempo de la energía electromagnética contenida en un volumen B. El segundo término representa la energía del campo electromagnético que fluye a través de la superficie sigma. El vector de Poynting representa la energía que atraviesa la superficie, por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Y el tercer término tiene que ver con la potencia perdida por efecto Joule. Así que si estamos hablando en el vacío, solamente voy a tener la presencia del término 1 y del término 2. Bien, recién dijimos que el vector de Poynting era igual a 1 sobre mu0 por el producto vectorial de E por el campo. También sabemos que el campo magnético es el producto vectorial del vector de onda por E dividido omega. Si usamos la identidad del que está acá, el triple producto vectorial, fíjense que me dice que el vector de Poynting es proporcional al campo eléctrico al cuadrado y tiene la dirección del vector K, que es el vector de onda, o sea,
El vector de Poynting tiene la misma dirección de la propagación de la onda, y si el campo eléctrico viene dado por esta expresión, como una onda viajera, el vector de Poynting me va a quedar como parecida a esta expresión, pero con el coseno elevado al cuadrado. Muchas veces lo que se suele hacer es trabajar con el valor medio del vector de Poynting. Fíjense que acá tengo un coseno cuadrado de k por r menos omega t, y nosotros habíamos visto, cuando vimos alterna, a que era igual el valor medio de un coseno cuadrado, habíamos visto que era un medio, y a esa cantidad se le llama intensidad o irradiancia de la onda electromagnética, al valor promedio del vector de Poynting. Esto de la irradiancia o intensidad, que es proporcional al cuadrado del campo eléctrico, es una cosa que la tendrían que subrayar, porque es lo que vamos a emplear cuando veamos la parte de interferencia y difracción. La intensidad de una onda electromagnética es proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Bien. Vamos a ver lo que es la parte de cantidad de movimiento y presión de radiación. Las ondas electromagnéticas transportan energía y cantidad de movimiento. Cuando una superficie absorbe la energía, la onda le transfiere la cantidad de movimiento mediante la aplicación de una fuerza. La fuerza al aplicarse sobre la superficie ejerce una presión. Consideremos una onda electromagnética plana que incide normalmente sobre una superficie y que transfiere a la misma una energía U en un tiempo delta t. Maxwell demostró que si la superficie absorbe toda la energía, la cantidad de movimiento transferida es P igual a la energía dividido la velocidad de la luz. Por lo tanto, la presión P, que es fuerza sobre área, y área es la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo, es decir, la derivada de U sobre C, me va a quedar que la presión de radiación, en el caso de que la superficie absorba todo, es 1 sobre C por la derivada de U respecto de T sobre A. Pero esto, la derivada de U respecto de T, es justamente lo que habíamos dicho del vector de Poynting. En el caso de que la superficie sea perfectamente que refleje, la cantidad de energía va a ser el doble, y la presión ejercida en este caso va a ser del doble del anterior. En el caso de la luz solar, por ejemplo, tiene una presión de radiación de 5 por 10 a la menos 6 newton sobre metro cuadrado. Bien, con eso terminamos la unidad 10. Es muy probable que la unidad 11 se la demos directamente para que ustedes la estudien, porque es una unidad que no tiene guía de trabajos prácticos. Esa es una unidad pendiente que tenemos hace un par de años de hacer una guía de trabajos prácticos para esa unidad. Así que la semana que viene seguramente ya empezaremos con la parte de interferencia, que es la unidad número 12. También les quiero recordar que con respecto a la unidad 11 y a la unidad 12, las dos tienen
el coloquio de teoría en común. Lo evalúan como una sola unidad. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno, Ninguna en particular. sí. Decime, Guillermo. No, que ninguna duda en particular. Bien. Estamos. Bueno, chicos, nos veremos cuando con ustedes, el otro martes. Profe, chao. Hasta el martes, profe. Chao, chao. Martes que Hasta viene, luego, sí, profe. martes que viene.